Para muchos, un hombre con una inteligencia innegable, que alcanzó muchas riquezas y que es admirado en aquellos barrios, localidades y municipios donde fue evidenciada su contribución. Para otros, un delincuente que destruyó a muchas personas inocentes y que formó poco a poco un imperio hasta convertirse en su máximo líder del consorcio del cartel de Medellín. Yo soy Lord de Crow y en el día de hoy te voy a hablar de la vida de Pablo Escobar y también su muerte. Comencemos. Su infancia. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació en Río Negro, Antioquia, el 1 de diciembre de 1949. Hijo de una familia campesina, su padre, Abel de Jesús Escobar Echeverry, era un campesino agricultor empleado del político Joaquín Vallejo Arbeláez, quien fue padrino de Pablo Escobar. Su madre, Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío, una humilde maestra de escuela. Pablo fue el segundo hijo de 7. Desde pequeño siempre demostró su habilidad intelectual para hacerse brecha en el mundo de los negocios. Fue una persona que, a pesar de estar en un barrio de la clase media en Medellín, fue testigo directo de vivir en la pobreza extrema y ser víctima de la violencia vivida en las calles de Medellín, lo cual gestaron en él una ambición desmedida por salir adelante. Pablo Escobar entabló una gran relación con su primo Gustavo Gaviria Rivero, quien siempre le acompañó en sus negocios. En el colegio realizaban rifas, intercambiaban cómics y vendían exámenes a sus compañeros. Pablo desde ese entonces comenzó a mostrar su capacidad para liderar y su audacia. Sus inicios en la delincuencia. Pablo Escobar terminó su bachillerato en 1969 y fue admitido para estudiar en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, junto a sus primos Gaviria. Sin embargo, él optó por dedicarse a otros emprendimientos y negocios personales. La adolescencia de Pablo Escobar estuvo relacionada con sus primeros negocios ilícitos, el cual consistía en robar lápidas de los cementerios, el cual vendía a recicladores y contrabandistas. Posteriormente ingresó al robo de automóviles y contrabando de electrodomésticos. Es ahí donde conoce a su único jefe, Alfredo Guzmán, alias El Padrino, el cual le da el empleo como guardaespaldas y socio en el negocio de contrabando de cigarrillos, boletos de autobús, telas y electrodomésticos. Para Pablo Escobar, incursionar en la delincuencia inicialmente no le fue a un ritmo rápido, digámoslo así, el poderse hacer con mucho poder o dinero. Sin embargo, estamos hablando que en esa época él podía llegar a ganarse 450 euros semanales, lo cual equivale a 1.800.000 pesos a la actual fecha. Lo cual quiere decir que para esa época igualmente ganaba una cantidad bastante grande de dinero. Poco a poco fue abriéndose paso en sus negocios, sin embargo este fue bastante frío, calculador y sanguinario, lo cual lo hizo que en el mundo delictivo se hiciera visible y fuera involucrado en proyectos más grandes, tal cual le ocurrió en su participación de la Bonanza Marimbera. Pablo Escobar traficaba marimba hacia Estados Unidos, pero para esto tuvo que realizar diferentes actos delictivos para hacerse con el poder. Uno de ellos fue participar del secuestro y asesinato del empresario Diego Echavarría Misas en 1971. También asesinó a varios traficantes más pequeños, de modo que él pudiera llegar a controlar el comercio zonal, y se encargó de acabar con Fabio Restrepo en 1975. Este era un capo del narcotráfico en ese entonces. Consorcio del Cartel de Medellín. Pablo Escobar dio sus inicios en el mundo del narcotráfico comprando la pasta de coca. Esta la conseguía en Colombia, Bolivia y Perú. Posteriormente la revendía a traficantes que la llevaban a Estados Unidos. En la década de los 70 se encargó de eliminar a cualquiera que le representara competencia. Posteriormente se hizo al poder. Sin embargo, el negocio de narcotráfico era bastante grande para ser controlado por una sola persona. Además del hecho de que hay ley colombiana y estadounidense que se encontraba trabajando juntamente para poder dar con el paradero de los traficantes de marimba y coca. Situación que lo llevó a realizar una asociación con otras personas tales como Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder, Jorge Luis Ochoa y sus hermanos Fabio y Juan David, los cuales se denominaron posteriormente el Cartel de Medellín.
Poco a poco Pablo Escobar se hizo con el control de pistas, rutas, laboratorios y logró monopolizar el comercio ilegal de coca al punto de que podía manejar desde su producción hasta distribución y entrega al consumidor. En 1976 fue detenido por tráfico de estupefacientes, pues fue capturado con 19 kilos de coca, pero quedó libre meses después debido a un proceso de prescripción, lo cual lo declaró su caso como sobreseído. Bueno, vamos a ver un poco sobre lo que es la prescripción. Esto es como cuando ocurre en un caso que no, digamos, hubo alguna irregularidad sobre el reclamo de derechos o digamos también en el momento de llevar a cabo el proceso, entonces la persona puede tanto adjudicarse de derechos o responsabilidades como extinguirlas. En cuanto a lo que se refiere que el caso fue sobreseído, esto se refiere a que cuando un juez o un tribunal generan una resolución con la finalidad de hacer una suspensión sobre el caso que se está llevando en ese momento. Esto lo hacen con la finalidad pues de suspender el proceso judicial y pues que ya, digámoslo así, ya no se lleve a cabo, digamos, lo que regularmente se debería hacer. Después de haber salido de la cárcel, la jueza Mariela Espinosa ordenó reabrir el caso. Sin embargo, desistió debido a varias amenazas que había recibido por parte del cartel. Tiempo después, en 1989, Espinosa fue asesinada por órdenes de Pablo Escobar. En la mañana del 12 de noviembre, el movimiento del 19 de abril, más conocido como el M-19, secuestró a Marta Nieves Ochoa, estudiante de sexto semestre de Economía de la Universidad de Antioquia. Ella era hermana de los hermanos Ochoa. Esto causó reacción en el cartel de Medellín, por lo que Pablo Escobar junto a sus socios decidieron formar el grupo MAS o conocido como MAS, Muerte a Secuestradores, con la finalidad de hacer frente a las guerrillas, carteles y demás enemigos que pudieran poner en riesgo a los miembros del cartel o sus familias. Carlos Leder también estuvo cerca de ser secuestrado el 19 de noviembre de 1981. El grupo MAS inició con un patrocinio de 446 millones de pesos colombianos y con 2.243 hombres dispuestos para realizar labores al margen de la ley. Se encargaron de hacer un acto publicitario donde mediante panfletos advertían a sus enemigos de lo que les esperaba. Esta noticia logró viralizarse en el país gracias a un partido entre el Atlético Nacional y el América del Cali. Durante este partido fueron repartidos dichos panfletos. Después de algunos días, Pablo Escobar determinó que quien había ordenado los secuestros había sido Luis Gabriel Bernal y como respuesta secuestró a 25 personas cercanas a él, donde cayeron su novia, su hermano, su cuñada y mejores amigos. Más que secuestradores. Después de hacerse popular el grupo MAS, este se salió de control iniciando una enorme guerra contra todo aquel que considerara sus enemigos. Los miembros de MAS acostumbraban a dejar a las afueras de las sedes de los periódicos del país cadáveres de personas acribilladas colgadas con un letrero que decía: "Soy del M-19, soy un secuestrador". Posteriormente comenzaron a eliminar periodistas, jueces, militares y a civiles inocentes. Dentro de los actos delictivos del grupo MAS podemos evidenciar que en 1984 el Partido Unión Patriótica UP fue exterminado debido a ser populares por ser de un partido de izquierda, el cual los convirtió en blanco de los narcotraficantes y del grupo MAS. Los miembros de MAS eliminaron diputados, concejales, alcaldes y el candidato a la presidencia Jaime Pardo Leal, quien fue asesinado el 11 de octubre de 1987 en el municipio de La Mesa, Cundinamarca. Su poder político. Pablo Escobar, antes de ser visto como un narcotraficante, logró manejar una imagen de empresario famoso, filántropo que ayudaba a los más necesitados, pues llegó a crear canchas de fútbol para varios barrios en condición de pobreza. Llegó a gastar varios millones de dólares en la creación de obras benéficas, entre estas 60 canchas de fútbol y un barrio llamado Medellín Sin Tugurios, hoy en día conocido como el barrio Pablo Escobar. A raíz de su popularidad logró llegar al Senado. Esto lo hizo mediante la suplencia de un político llamado Jaime Ortega Ramírez. Pablo Escobar tenía el sueño de ser el presidente de Colombia, sueño que fue frustrado por Luis Carlos Galán en 1982 tras recibir varias denuncias en contra de Pablo Escobar y Jaime Ortega. Luis Carlos tomó la decisión de expulsar del partido a ambos, motivo que se especula fue la razón del asesinato del cartel de Medellín a Luis Carlos Galán.
En 1983, Rodrigo Lara Bonilla inició su ataque hacia los miembros del narcotráfico y vinculó a Pablo Escobar con el grupo MAS. Sin embargo, Pablo Escobar denunció un aporte a la campaña de Rodrigo Lara Bonilla por parte del narcotraficante Evaristo Porras Ardila, pero Rodrigo Lara Bonilla explicó que el cheque de Evaristo Porras Ardila pertenecía a una compra de ganado que le habían hecho a su familia. Rodrigo Lara demostró que la DEA le había negado la visa a Pablo Escobar y que lo habían incluido en la lista de narcotraficantes. Esto hizo que varias personas más comenzaran a denunciar a Pablo Escobar al punto de llevarlo a renunciar a su puesto y a que se iniciara una persecución en su contra. Sus lujos. Pablo Escobar llegó a estar entre los 7 hombres más ricos según la revista Forbes. Debido a la cantidad de dinero que poseía, era visto como un magnate y empresario. Esto le permitió hacerse con diferentes bienes tales como la Hacienda Nápoles, un terreno de aproximadamente 3.000 hectáreas con más de 200 especies de animales exóticos, incluyendo jirafas, hipopótamos, elefantes, cebras y avestruces, todas provenientes de las sabanas del África. Todo lo hizo sobornando a las autoridades aduaneras de la época. Creó 6 piscinas y 27 lagos artificiales. Tenía una gasolinera propia y pistas de aterrizaje de avión. En la entrada hay una avioneta Piper, la cual representa donde él realizó su primer viaje de coca a Estados Unidos y que logró hacer. En 1983 llegó a ser evaluada en 4.500 millones de pesos colombianos. La Manuela. Ubicada en el municipio del Peñol, Antioquia, que nombrada así fue en honor a su hija. Esta propiedad tiene 8 hectáreas y actualmente la administra la alcaldía del Peñol. En este lugar, Pablo Escobar recibió un atentado por parte del grupo paramilitar Los Pepes. La Casa Rosada de Miami. Ubicada en la zona privilegiada de Miami Beach, con vista al mar, la DEA la destruyó en 1987 mediante un proceso de incautación. La Casa Magna de México. Ubicada en las playas de Tulum, en el estado mexicano de Quintana Roo. El terreno le había sido regalado a Pablo Escobar por el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos. Esta casa fue incautada por la Fiscalía Mexicana en 1997 y quedó luego abandonada. El Hotel Mónaco. Una gran edificación donde habitaba Pablo Escobar y su familia. Fue víctima de un atentado el 13 de enero de 1988. En este hotel se encontraron más de 40 autos deportivos, motocicletas y otros lujos. Más de 50 autos lujosos y deportivos. Más de 70 motocicletas de alto cilindraje en su poder. Varios aviones y helicópteros cuya cantidad no se ha logrado definir aún, en el sentido de saber cuántas estaban realmente bajo su poder. Y todas estas hacían una pequeña parte de la gran fortuna que tenía Pablo Escobar. La guerra narcoterrorista. Después de ser confrontado por Rodrigo Lara Bonilla, Pablo Escobar se retiró de su cargo político y se inició su persecución, pues el coronel de la policía Jaime Ramírez Gómez probó la vinculación de Pablo Escobar con el narcotráfico. Después de esto, el Congreso permitió abrir investigaciones y dar con la captura de Pablo Escobar. Pablo Escobar intentó defenderse intentando vincular a Rodrigo Lara Bonilla con el narcotraficante Evaristo Porras, pero el coronel Jaime Ramírez Gómez encabezó un operativo donde logró dar con el famoso complejo de laboratorios más grande del cartel de Medellín, llamado Tranquilandia. Como consecuencia de esto, Pablo Escobar perdió su visa y fue puesto dentro de la lista de narcotraficantes de Colombia, razón que lo llevó a ordenar el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla el 30 de abril de 1984. Ante esto, Belisario Betancur autoriza la extradición para narcotraficantes, dando carta blanca a la Policía de Colombia y Estados Unidos en operativos con la finalidad de dar con la captura del cartel de Medellín. En mayo de 1984, el cartel se ocultó en Panamá, donde intentaron negociaciones con el presidente Alfonso López Michelsen, diálogos que fueron puestos al descubierto por la prensa y desató la guerra de los miembros del cartel de Medellín, quienes fueron conocidos a partir de ese momento como los extraditables. La guerra de los extraditables.
En noviembre de 1984, un carrobomba estalló al frente de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, dejando una persona muerta, dando una advertencia de lo que se le venía encima al país si no cedían a sus peticiones de quitar la extradición. Aparece la ley de plata o plomo de Pablo Escobar, donde se condicionaban a los policías al hecho de recibir dinero o recibir una lluvia de balazos. En junio de 1985 ordenaron la muerte del juez Tulio Manuel Castro Gil, quien investigaba el crimen de Lara Bonilla. En 1987 en Budapest, Hungría, los sicarios de Pablo Escobar hicieron un atentado contra Enrique Parejo González, exministro de Justicia y embajador de Colombia. El 29 de marzo de 1989, el Negro Pavón asesinó a Guillermo Cano Izaza, director del diario El Espectador. El 6 de diciembre de 1989, el edificio del DAS fue atacado con un carro bomba, el cual dejó 63 muertos y 600 heridos. El 18 de agosto de 1989 muere el candidato a la presidencia Luis Carlos Galán en un atentado en Soacha, donde en medio de su discurso fue impactado. El 18 de agosto de 1989 también muere el coronel Valdemar Franklin Quintero en Medellín a manos del sicariato. El 2 de septiembre de 1989 hicieron un atentado al diario El Espectador con un carro bomba. El 27 de noviembre de 1989 mueren 107 personas en un avión en pleno vuelo perteneciente a la empresa Avianca. Buscaban dar de baja al candidato a la presidencia César Gaviria. Dentro de esta lluvia de masacres también podemos ver que desafortunadamente fueron abatidos 520 policías, debido a un chantaje de Pablo Escobar, donde ofrecía plata o plomo, y también en el caso de que ofrecía $1,000 por cada uno de los policías que fueran asesinados en esa época. Guerra de los carteles, 1986 a 1993. Ante la orden de Pablo Escobar para asesinar a Rodrigo Lara Bonilla, el cartel de Cali indicó que si ellos atentaban contra Lara Bonilla, ellos no participarían más en negocios, cosa que a Pablo Escobar no le importó. Ante esto, Pablo comienza a asesinar a algunos de la organización, como Pablo Correa Rollave y Hugo Hernán Valencia, con ayuda de Gilberto Rodríguez. Después, debido a un conflicto entre el Negro Pavón, perteneciente al cartel de Medellín, y Alejo Piña, perteneciente al cartel de Cali, Pablo le pidió la cabeza de Piña a Pacho Herrera, pero este se negó, lo que motivó a Pablo Escobar a secuestrarlo y eliminarlo, lo cual dio como resultado la ruptura de la relación. Posteriormente, el 13 de enero de 1988, sufrió un atentado al Hotel Mónaco, donde estaba la familia de Pablo Escobar, y su hija Manuela sufrió graves daños auditivos, los cuales dieron como resultado una guerra abierta de carteles, donde el cartel de Medellín atacó 40 droguerías de drogas La Rebaja, 10 atentados contra el Grupo Radial Colombiano, las cuales pertenecían a la familia Rodríguez Orejuela. Ante el problema, cada cartel contrató un grupo de espionaje, donde el cartel de Medellín capturó a 5 militares que trabajaban para el cartel de Cali. El cartel de Cali intentó hacer una tregua, pero Pablo Escobar pidió dos cosas: $5 millones de indemnización por los daños al Hotel Mónaco y su hija, y la cabeza de Pacho Herrera. Gilberto Rodríguez se negó a las condiciones, lo que ocasionó que días después aparecieran los cadáveres de los 5 exmilitares con una cartulina que decía: miembros del cartel de Cali ejecutados por intentar atentar contra personas de Medellín. Rendición y entrega. El 19 de junio de 1991, Pablo Escobar se entregó e ingresó voluntariamente a la cárcel a cambio de no ser extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, pidió que fuera una cárcel exclusiva, ya que él correría peligro en cualquier otra prisión, puesto que otros carteles, la guerrilla y algunos políticos querían su cabeza. El gobierno aceptó las condiciones y construyó en uno de los terrenos de Escobar la llamada Catedral, una cárcel a medidas con diferentes lujos, donde Pablo Escobar podía hacer lo que quisiera, custodiado en sus alrededores por el ejército y restringido el acceso aéreo. Los guardias de la cárcel en su mayoría eran los sicarios de Pablo Escobar.
Aunque Pablo Escobar dejó de exportar coca, se dedicó a un nuevo delito, la extorsión a sus propios colegas narcotraficantes, donde les pedía altas sumas de dinero y donde varios fueron eliminados aún siendo aliados, como el caso de Galeano y Moncada, donde Pablo Escobar los confrontó insinuando que tenían $20 millones ocultos, razón por la que después él mismo ordenó sus asesinatos. Después de esto asesinó a 50 personas allegadas a la familia de Galeano y Moncada, lo que hizo que el gobierno y la fiscalía generaran su traslado, pero debido a los múltiples sobornos de Escobar, este se enteró antes de su traslado y se escapó. Fuga y guerra. El 22 de julio de 1992, ante la decisión del gobierno, Pablo Escobar, su hermano y 9 de sus hombres rompieron una pared de la prisión elaborada en yeso y escaparon por las montañas, favorecidos por la neblina y el apagón de la famosa Hora Gaviria. El gobierno quedó en vergüenza, lo que hizo que crearan el famoso bloque de búsqueda, un grupo de policías, militares colombianos y policías antidrogas de Estados Unidos, con la intención de dar con su propia captura. Sin embargo, esto no fue posible y ocasionó una serie de atentados bastante fuertes. Entre septiembre y octubre de 1992 fueron abatidos 30 policías y una juez. Ante la situación, Narcos del Valle y los hermanos Castaño iniciaron una alianza con la intención de dar con la cabeza de Pablo Escobar. Pablo Escobar, ante la situación, empezó a quedar sin salidas, lo cual lo llevó a intentar negociar una reentrega, y como acto de buena fe ordenó la rendición de su hermano Roberto, alias Popeye también se entregó, Otto y Mugre. Sin embargo, esto desencadenó una guerra donde murieron más de 100 policías y la reaparición de los carros bomba, que ya no tenían un objetivo específico. Iban dirigidos a cualquier persona, lo cual ocasionó la muerte de 39 personas en Bogotá, 19 personas en Medellín y 16 en Barranca Bermeja. El final del patrón. El 2 de diciembre de 1993, después de haber cumplido sus 44 años, Pablo Escobar intentó renegociar su rendición, puesto que tras la entrega de sus sicarios de confianza tenía solamente empleados rasos y se estaba enfrentando a otros carteles, la guerrilla y el gobierno. Por un lado, los carteles y la guerrilla habían amenazado a su familia, lo cual lo motivó a negociar su rendición, pidiendo como condición sacar a su familia del país para protegerla. Por otro lado, el bloque de búsqueda, después de 1 año y 4 meses de buscar, dio con el paradero de Pablo Escobar tras interceptar 6 llamadas que Pablo le había hecho a su hijo. La policía, gracias a tecnología francesa y británica adquirida después de 1991, se dispuso a la captura de Pablo Escobar, donde rodearon una casa en el barrio Los Olivos, en un barrio de Medellín. Cuando ingresó la Dijín, solamente había un sicario cuidando a Pablo Escobar, Álvaro de Jesús, alias Limón, quien fue abatido en un intercambio de disparos. Escape por un tejado. Pablo, al verse acorralado, intentó escapar por el tejado. Sin embargo, fue impactado tras 3 tiros de fusil, uno en uno de sus hombros, el cual se alojó entre los dientes 35 y 36, otro en el muslo izquierdo y el tercero, uno en su cabeza a una distancia aparentemente corta. Aunque el bloque de búsqueda negó el último disparo, se evidencia que este disparo ingresó por el lado derecho de su cara y salió posteriormente por su oído izquierdo. Tras su muerte existen varias hipótesis referentes al último disparo recibido. Se quitó la vida mediante un disparo debajo del oído. Esta versión coincide con el lema de los extraditables: preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Y es la versión que defiende su familia. Otra versión dice que le disparó un francotirador del grupo Los Pepes. Otra versión dice que le disparó un oficial de la Dijín que formaba parte del bloque de búsqueda. Otra versión indica que le disparó un francotirador de los Delta Force. Otra versión indica que le disparó el tiro de gracia al coronel Hugo Eliodoro Aguilar, quien lideró el grupo de asalto que llegó a la casa. Otra versión dice que le disparó Carlos Castaño Gil, máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, según una confesión de un paramilitar, llamado José Antonio Hernández, conocido por el alias de John.
El último disparo que le quitó la vida a la actual fecha sigue siendo una incertidumbre. Al ver esta historia no puedo evitar pensar varias cosas y la primera es cómo habría sido la vida de Pablo Escobar si al terminar su bachillerato hubiese decidido por esa carrera de economía o por la abogacía tal cual menciona su hijo, que era uno de sus sueños, o ser abogado o ser contador. Sin embargo, nunca lo sabremos. Tal vez seguiría actualmente con su familia. Esto también nos enseña cómo nuestras decisiones tienen no solamente poder sobre lo que va a pasar con nuestras vidas, sino también de cómo puede cambiar la vida de nuestros familiares y tarde o temprano incluso llegar a perjudicarlos, como pasó con la familia de Pablo Escobar. Pues aunque fue un narcotraficante de gran talla, reconocido a nivel mundial, y fue incluso considerado como uno de los 7 hombres más ricos del mundo, también hay algo que decir. Y es que todos los lujos son efímeros, pues tal como lo dice su hijo en uno de los libros que ha escrito acerca de su padre, él menciona que ellos tenían lujos, pero realmente no podían disfrutarlos. Eran lujos, digámoslo así, de un momento muy corto, de un periodo muy corto. Nunca pudo disfrutar de pronto de esas cosas que su padre le daba, digamos, plenamente o un 100%. También habla del hecho de que cómo tuvo que esconderse él y su familia, y también de lo mal que la pasó su padre, también porque él tenía que esconderse en una selva. Muchas veces estaba en casas en situaciones bastante deplorables. No todo fueron lujos y gloria como muchas veces lo muestran las series. Entonces, palabras más, palabras menos, una vida con lujos mal habidos tienen una cualidad y es que no se disfrutan. Sin contar que a la actual fecha no existen narcotraficantes jubilados exitosamente. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y compartirlo, ya que de este modo me están apoyando bastante. Nos vemos en un próximo video. Chao.